Mi novio intentó matarme y tardé en darme cuenta de que estaba poniendo mi vida en riesgo. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy voy a contarles la sorprendente historia de Marta. Así que les pido que le den like a este video, me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos a la historia. Marta siempre fue una joven reservada, dedicada al trabajo y a los estudios, y tenía un círculo de amistades pequeño, pero muy verdadero. Entre esas amistades estaba Joana, una de sus mejores amigas desde la adolescencia, casi como una hermana de corazón. Fue justamente a través de Juana que Marta conoció a Afonso, el hermano mayor de ella. Ese detalle por sí solo ya hizo que Marta se sintiera cómoda y confiada. Al fin y al cabo, si Joana era alguien en quien confiaba con los ojos cerrados, ¿cómo no confiar en Afonso, que venía de la misma familia y llevaba consigo ese aire de responsabilidad que muchas veces transmiten los hermanos mayores? El primer encuentro entre los dos fue sin pretensiones. Marta había sido invitada a un almuerzo de domingo en casa de Joana, y Afonso, que vivía solo, apareció para ver a la familia. Se mostró educado, carismático y atento, de esos que saben escuchar y al mismo tiempo saben conducir una conversación de manera agradable. Marta, que nunca lo había mirado de forma diferente, sintió que algo cambió ese día. Tal vez fuera la manera en que él la observaba cuando ella hablaba, o el modo cortés en que le corrió la silla en la mesa, pero algo despertó dentro de ella. Los siguientes encuentros surgieron de manera natural. Afonso empezó a enviar mensajes casuales, preguntando cómo estaba, haciendo comentarios sobre cosas del día a día, y poco a poco esos contactos fueron convirtiéndose en parte de la rutina de Marta. Ella se sentía halagada y, al mismo tiempo, segura, porque él no era un extraño. Era el hermano de su mejor amiga, alguien que llevaba consigo una especie de sello de confianza que la dejaba tranquila. Con el tiempo, Afonso fue conquistando espacio en su corazón. Los dos comenzaron a verse con más frecuencia, primero en encuentros en grupo, luego en citas a solas. A Marta le encantaba la manera en que él parecía interesado en cada detalle de su vida. Recordaba las pequeñas cosas que ella decía, como el gusto por el café fuerte temprano en la mañana, o la costumbre de siempre llevar un cuaderno para anotar ideas. Esos detalles hacían que Marta creyera que finalmente había encontrado a alguien que realmente la veía, alguien que prestaba atención. El noviazgo comenzó con intensidad. Afonso era cariñoso, hacía sorpresas, enviaba mensajes de buenos días y buenas noches sin fallar. Llevaba flores, escribía pequeños billetes y hacía cuestión de presentarla a los amigos como la mujer de su vida. Marta, que siempre soñó con vivir una historia de amor memorable, creía estar frente a la realización de ese sueño. Los fines de semana pasaron a estar llenos de paseos, cenas y momentos a solas que ella describía a sus amigas con un brillo en los ojos. Joana, su amiga, también parecía feliz de ver a su hermano y a su mejor amiga juntos, y eso reforzaba aún más en Marta la sensación de que estaba viviendo algo correcto, seguro, casi predestinado. Cuando pensaba en el futuro, ya se imaginaba al lado de Afonso, construyendo una vida en pareja, planeando viajes, quizás incluso una familia. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su vida finalmente hubieran encajado. La pasión creció de manera rápida e intensa. Marta sentía que el corazón se aceleraba al recibir un mensaje de él, y cada encuentro parecía más especial que el anterior. Cuando Afonso la abrazaba, tenía la sensación de estar protegida, de que nada podía salir mal. Él era atento, hacía planes y hablaba de futuro, algo que la dejaba encantada. Marta se entregó por completo a ese sentimiento sin reservas, creyendo que había encontrado el verdadero amor de su vida. Y fue justamente esa intensidad, esa entrega total,
lo que la dejó tan vulnerable. Al principio, nada parecía estar mal. Al contrario, todo era demasiado perfecto. Marta no imaginaba que, detrás de aquella apariencia de novio ideal, había un lado oscuro en Afonso que tarde o temprano saldría a la luz. Pero en ese momento inicial, ella no veía nada más que amor, confianza y esperanza. Los primeros meses de noviazgo de Marta y Afonso continuaron intensos, llenos de juramentos de amor y promesas de futuro. Sin embargo, poco a poco, Marta comenzó a notar pequeñas actitudes de él que, a primera vista, podían pasar desapercibidas, pero que con el tiempo empezaron a pesar. Al inicio, Afonso parecía solo un hombre enamorado, preocupado por cuidar de su novia. Pero esa preocupación empezó a transformarse en exigencia, y la línea entre cuidado y control se fue volviendo cada vez más borrosa. El primer episodio que la hizo reflexionar ocurrió una noche en que Marta se arreglaba para salir con algunas amigas del trabajo. Eligió un vestido sencillo que usaba hacía años, nada extravagante, pero que resaltaba su silueta. Cuando Afonso la vio lista, frunció el ceño y soltó un comentario que la tomó por sorpresa. ¿Vas a salir así? Ese vestido está muy ajustado. No me gusta la idea de que estés llamando la atención por ahí. Marta rió sin gracia, creyendo que era solo una broma. Intentó argumentar que el vestido no tenía nada de especial, pero él insistió con una mirada seria. Para evitar una discusión, terminó cambiándose de ropa. En el fondo, no pensaba que hubiera problema, pero la mirada de desaprobación de él fue suficiente para dejarla insegura. Otras situaciones similares comenzaron a surgir. Afonso demostraba celos de compañeros de trabajo, insinuando que algunos de ellos tenían segundas intenciones. Cuando Marta recibía mensajes de amigos hombres, incluso de larga data, él preguntaba, ¿y ese tipo, por qué te escribe a esta hora? Ella intentaba explicar que eran solo amigos, que no había nada raro, pero Afonso rara vez se convencía de inmediato. Era necesario insistir, repetir, hasta que él cambiara de tema. También estaban los momentos en que él se quejaba de las prioridades de ella. Marta siempre disfrutó pasar tiempo con la familia, especialmente los domingos, pero Afonso empezó a refunfuñar cuando ella decía que pasaría el día con sus padres. ¿Ya me viste toda la semana y ahora vas a pasar el domingo entero lejos? Parece que nunca soy tu prioridad. Marta se sentía culpable y para agradarlo empezó a reducir las visitas a la familia, incluso en contra de su propia voluntad. Esas situaciones fueron acumulándose. Marta, sin embargo, prefería ver el lado positivo. Él estaba enamorado, quería estar con ella. Tal vez era solo inseguridad. Repetía para sí misma que todas las parejas tenían pequeños conflictos y que nada de aquello era motivo de mayor preocupación. La intensidad del inicio todavía la cegaba ante las señales de que Afonso quería moldear su vida de acuerdo con sus propias reglas. La manera de hablar de Afonso también comenzó a cambiar. Él, que antes elogiaba constantemente, pasó a soltar críticas disfrazadas. Decía, por ejemplo, que Marta debería cuidar más su cuerpo, hacer más ejercicio, o que ciertas ropas no le quedaban bien, siempre con ese tono constructivo, como si solo quisiera ayudar, pero que en la práctica la hacía sentirse insuficiente. A pesar de esos cambios, Marta intentaba pasarlos por alto. Le contaba a Joana, su amiga y hermana de Afonso, algunas de esas situaciones de forma superficial, pero la amiga siempre minimizaba. «Ay, Afonso es así mismo, medio implicante, pero él te ama. No lo tomes tan en serio». Esas palabras confortaban a Marta temporalmente, haciéndole creer que tal vez era exageración de su parte. Sin embargo, dentro de sí, ella ya comenzaba a sentir una leve inquietud, una sombra de duda. Algo no estaba del todo bien, pero la pasión y la confianza depositada en él le impedían ver la gravedad. Marta aún creía estar al lado del hombre perfecto, solo con algunas fallas comunes a todos.
No sabía que aquellas pequeñas señales eran apenas el preludio de un comportamiento que se volvería cada vez más sofocante y peligroso. El sábado amaneció como tantos otros. Marta había quedado en pasar el fin de semana en el departamento de Afonso y llegó temprano, llevando algunas cosas para cocinar en el almuerzo. El clima parecía normal, a pesar de que él estaba un poco más callado de lo habitual. Mientras Marta organizaba la mesa, Afonso comenzó a refunfuñar sobre el desorden en el suelo. El departamento estaba limpio, pero él parecía obsesionado con pequeños detalles, como huellas de zapatos o polvo casi invisible. «Marta, ya que estás aquí, podrías pasar un trapo por el suelo», dijo de forma seca sin mirarla a los ojos. Marta se extrañó con la petición. Al fin y al cabo, era invitada, no habitante, pero prefirió no contrariarlo. «Claro, no hay problema», respondió intentando mantener un tono ligero. Afonso dijo que iría al mercado a comprar carne para el almuerzo y repitió la orden como si fuera cuestión de honor. «Cuando vuelva, quiero ese suelo limpio». Marta suspiró, tomó un balde, puso agua y un poco de desinfectante perfumado, pero terminó distrayéndose. Se sentó en el sofá, tomó el celular y se sumergió en los mensajes con una amiga. Perdió la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta, la puerta ya se abría y Afonso entraba cargando bolsas. El fuerte olor a producto de limpieza aún flotaba en el aire, pero el suelo seguía seco, intacto. Su mirada fue inmediata, dura, helada. Sin decir nada, dejó las bolsas en la cocina y caminó hacia Marta. «¿Te estás burlando de mí?», preguntó en voz baja pero cargada de rabia. Marta intentó justificarse. «Iba a limpiar, solo me distraje un momento, ya lo hago». Antes de que pudiera terminar, Afonso le agarró el cabello con brutalidad y empujó su cabeza hacia el balde. El movimiento fue tan rápido que ella no logró resistirse. El rostro de Marta se hundió en la mezcla de agua y desinfectante y tragó el líquido ardiente. El olor químico invadió sus fosas nasales, quemándole la garganta, y se debatió desesperada. El corazón se le aceleraba, las lágrimas se mezclaban con el agua, y la sensación era de que se ahogaría allí, en aquella escena absurda. Cuando finalmente la soltó, Marta tosía sin parar, atragantada, con los ojos rojos y el pecho ardiendo. Lo miró sin poder creer lo que acababa de suceder. «Afonso, me lastimaste», gritó entre sollozos. Él, sin embargo, parecía tomado por una furia silenciosa, caminando de un lado a otro, respirando hondo. Marta corrió al dormitorio, agarró sus cosas y dijo que se iría. Lloraba descontroladamente, temblando, sin poder comprender cómo el hombre que decía amarla podía haberle hecho aquello. Pero antes de que cruzara la puerta, Afonso la alcanzó. Estaba diferente, llorando, pidiendo disculpas, diciendo que había perdido la cabeza. «Perdóname, Marta, no sé qué me pasó. Tuve una semana horrible, problemas en el trabajo. Me descontrolé. Te amo, lo sabes». «No nos hagas esto», Marta, aún en shock, vaciló. Quería irse, pero al ver su llanto, al escuchar aquellas palabras de arrepentimiento, una parte de ella le creyó. Quiso pensar que realmente había sido un descontrol aislado, que no se repetiría. La pasión intensa que sentía por él hablaba más fuerte, ahogando el grito interno que le pedía huir. Ella se quedó, y al quedarse, abrió la puerta para que surgieran nuevos abusos, cada vez más frecuentes y crueles. En ese momento, sin darse cuenta, Marta había cruzado una línea invisible, del amor al miedo, de la confianza a la sumisión. En los días siguientes al episodio del balde, Marta comenzó a percibir cambios sutiles, casi imperceptibles, pero que cargaban con un peso creciente en su pecho. Afonso todavía la envolvía con momentos de cariño y declaraciones apasionadas, pero entre esos intervalos aparecían pequeñas críticas, comentarios ácidos disfrazados de broma o preocupación. Observaba cada gesto de ella, cada elección de ropa, cada palabra, y parecía siempre encontrar algo mal. «¿Vas a salir así de verdad?»,
decía, frunciendo el ceño ante una falda que Marta consideraba común. Parece que quieres llamar la atención de todos, no la mía. Marta intentaba reír, justificarse, pero sentía un frío en el estómago, una inseguridad que nunca antes había sentido. Pronto los comentarios se volvieron frecuentes y más pesados. Afonso criticaba su cuerpo, su peso, sus pequeñas imperfecciones, como si fueran fallas intolerables que solo él podía ver. «Engordaste un poco. En serio, me estás preocupando», decía, con una voz que mezclaba ironía y desaprobación. Al principio, Marta se sentía culpable, pensando que él tenía razón, que quizás se había descuidado. Pero poco a poco, se dio cuenta de que no eran solo observaciones ocasionales, sino un patrón sistemático de minar su autoestima. Cada elogio venía acompañado de una crítica velada. Cada abrazo traía una exigencia implícita. Los celos también comenzaron a aparecer como una sombra constante. Afonso cuestionaba con quién hablaba, desconfiaba de los mensajes de amigas, opinaba sobre cada amistad o contacto. Marta se veía explicándose continuamente, justificando sus propios pensamientos, sus elecciones, su vida. Era como si estuviera siendo lentamente condicionada a vivir dentro de una caja invisible, donde cualquier paso en falso podía despertar la ira de él. Además, Afonso empezó a aislarla, sugiriendo que ciertas personas no eran buenas para ella o que no entendían su relación. Poco a poco, Marta comenzó a sentirse sola, dependiente de su pareja para validación, orientación e incluso para compañía. Cada vez que expresaba el deseo de salir o de hacer algo diferente, él reaccionaba con tristeza, ira o chantaje emocional. «Si me dejas solo ahora, no sé cómo voy a sobrevivir», decía con los ojos llenos de lágrimas, transformando la culpa en un arma. Marta, aún enamorada y tratando de mantener la paz, sentía el peso del amor que tenía por él y de la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero dentro de sí, una pequeña voz empezaba a apagarse, sustituida por el miedo y la ansiedad de provocar nuevamente su furia. La vida que antes estaba llena de libertad y risas comenzaba a restringirse, convirtiéndose en un ambiente tenso, donde cualquier gesto suyo podía ser interpretado como provocación o falta de respeto. Sin darse cuenta, ella se adentraba cada vez más en un ciclo de sumisión emocional. Los momentos de cariño la atrapaban, los abusos la destruían, y la línea entre amor y miedo se volvía indistinta. Con cada comentario crítico, con cada celo o aislamiento, Marta perdía un poco más de sí misma, aún creyendo que todo podía arreglarse, aún alimentando la pasión que paradójicamente la mantenía vulnerable. Con el paso de las semanas, los abusos de Afonso comenzaron a intensificarse de forma más directa y sofocante. Marta ya sentía la tensión constante, pero todavía buscaba explicaciones, creyendo que él estaba sobrecargado o que eran solo momentos aislados. Sin embargo, el comportamiento de él empezó a ir más allá de la crítica y los celos. Se convirtió en un intento claro de controlar cada aspecto de su vida. «Marta, ¿de verdad crees que debes salir hoy?», preguntaba con voz baja, cargada de una amenaza velada. «No quieres dejarme solo, ¿verdad?». Ante cada negativa de Marta, él reaccionaba con una mezcla de tristeza y rabia, generando una culpa intensa. Pequeñas decisiones, como elegir la ropa, responder un mensaje o contestar una llamada, se transformaban en dilemas cargados de manipulación. Marta percibía que cualquier paso que contrariara a Afonso podía desencadenar acusaciones o explosiones emocionales, y eso la dejaba ansiosa, insegura, siempre en alerta. Él comenzó a usar su pasado como arma, recordando momentos en los que ella supuestamente había fallado o dejado de hacer algo que lo complaciera. Cada recuerdo era presentado como prueba de que ella no lo amaba lo suficiente o de que debía esforzarse más para merecer su cariño. «Sabes que me heriste antes. No quiero que lo vuelvas a hacer», decía acercándose.
con los ojos llenos de lágrimas. El miedo mezclado con el amor creaba un efecto devastador. Marta quería agradarle, evitar conflictos, pero al mismo tiempo se sentía cada vez más atrapada, percibiendo que la libertad le estaba siendo gradualmente arrebatada. Los momentos de afecto se convertían en trampas, reforzando la sumisión, mientras el chantaje emocional se volvía parte de lo cotidiano. Ella comenzó a preguntarse si estaba exagerando, si los problemas eran realmente de ella o si Afonso tenía razón. Esa duda constante corroía su confianza, haciendo que se aislara mentalmente de amigos y familiares, cada vez más dependiente de él para validación y orientación. En esa etapa, Marta no conseguía imaginar que aquel ciclo de control y manipulación era solo el comienzo de una escalada aún más peligrosa. El amor que sentía por Afonso seguía siendo fuerte, pero ahora estaba entrelazado con miedo, culpa y una creciente sensación de que en cualquier momento podría perder lo poco que aún quedaba de sí misma. Un día recibieron la invitación para un asado en la finca de una amiga a la que Marta solía ir. La finca quedaba muy alejada de todo, pero era hermosa y Afonso aceptó que fueran. Marta intentó animarse, pensando en el reencuentro con los amigos y en la posibilidad de relajarse, pero ya sentía un nudo en el pecho solo de imaginar a Afonso allí, siempre atento, siempre controlando. Él, por su parte, estaba inquieto desde la mañana, observando cada gesto de ella, cada risa o comentario con otros invitados, como si cualquier interacción pudiera interpretarse como una amenaza a su control. Marta intentó disimular el nerviosismo, manteniendo la sonrisa, entrando a la piscina y jugando discretamente, pero apenas tuvo tiempo de sentirse cómoda. Cuando Afonso la vio en bikini, algo cambió en su mirada. No había solo desaprobación, había una furia silenciosa, una sensación de posesión extrema que heló a Marta de pies a cabeza. Él se acercó, agarrándola del brazo con firmeza, y la llevó hacia el interior de la casa. La joven se quedó sin reacción, el corazón latiendo rápido, mientras él le decía con voz autoritaria y casi imperativa: «Esto es una falta de respeto. No voy a permitir que entres así a la piscina». Marta intentó argumentar, explicar que era solo un bikini común, que no había nada malo, pero Afonso no dio espacio para diálogo. Con manos firmes, abrió un armario y sacó un short enorme, diciendo que eso era lo que ella usaría si quería nadar. Avergonzada, sin alternativas y temiendo su reacción, Marta cedió, poniéndose la prenda voluminosa que cubría casi todo su traje de baño. El resto del asado fue un ejercicio de tensión silenciosa. Cada sonrisa que Marta daba, cada conversación que mantenía con amigos, era vigilada de cerca. Él imponía su presencia, observaba, controlaba, y Marta sentía vergüenza y frustración, pero también miedo de desagradarlo, de provocar una explosión de ira. Por dentro se preguntaba cómo aquel hombre que decía amarla y por quien sentía tanta pasión podía transformarla en una prisionera de su propia vergüenza y ansiedad. Marta se sentía asfixiada, invisible dentro de su propio cuerpo, obligada a cumplir con las expectativas y exigencias de Afonso para no ser reprendida en público, humillada delante de todos. El clímax llegó cuando el asado terminó. Al entrar al coche para regresar a casa, Marta, finalmente, encontró el valor para decir que quería terminar la relación. Afonso no lo aceptó. Su reacción fue inmediata, amenazante y violenta. «Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie más», dijo él, con los ojos brillando de rabia y posesividad. Las palabras cortaron a Marta como cuchillas, y antes de que pudiera reaccionar, él comenzó a agredirla físicamente dentro del coche, que recorría un camino aislado, rodeado de bosque y matorrales altos. El miedo se apoderó de ella de manera absoluta. El instinto de supervivencia habló más fuerte que cualquier sentimiento de amor o esperanza. El coche avanzaba por la carretera desierta,
rodeada de árboles altos y matorrales espesos, y Marta sentía el corazón casi saltar por la boca. Cada sacudida del vehículo parecía una señal de peligro. Cada palabra de Afonso era una amenaza silenciosa. Él no aceptaba el final, y su mirada mezclaba rabia, desesperación y una posesividad extrema. Cuando comenzó a agredirla, el miedo se apoderó de ella por completo. Con cada bofetada, con cada empujón, Marta sintió cómo despertaba en ella el instinto de supervivencia, una urgencia vital de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Percibió con una claridad aterradora que no había vuelta atrás. Si no actuaba, podía morir allí mismo, en aquel coche aislado. Sin pensarlo, respiró hondo y se lanzó del coche aún en movimiento. El impacto fue doloroso, pero menor que el terror que sentía si se quedaba. Sintió la tierra golpeando sus brazos y piernas, ramas arañando su piel, pero no se detuvo. Se levantó de inmediato, tropezando, tambaleándose, pero corriendo como nunca antes en su vida. Cada paso era una mezcla de dolor y adrenalina, las heridas en el rostro palpitando, el cuerpo magullado y empapado en sudor y orina de puro miedo. Corría sin mirar atrás, el sonido del coche y de la voz de Afonso desvaneciéndose poco a poco, sustituido únicamente por el crujir de las hojas, el canto distante de los pájaros y su propia respiración entrecortada. Después de correr durante lo que pareció una eternidad, encontró un hueco estrecho en el suelo, casi camuflado por la vegetación. Sin pensarlo, se deslizó dentro, sintiendo la presión de mantenerse inmóvil para no ser descubierta. El miedo era absoluto. Su cuerpo temblaba, los músculos dolían y cada respiración parecía un ruido evidente. El tiempo perdió significado. Se acurrucó con las rodillas pegadas al pecho, los brazos rodeando la cabeza y finalmente, exhausta y en una seguridad apenas temporal, se quedó dormida. Cuando despertó, el cielo comenzaba a clarear. El bosque estaba silencioso, como si hubiera tragado lo ocurrido la noche anterior. El sol naciente iluminaba cada rama, cada hoja, y Marta pudo finalmente darse cuenta de lo herida que estaba. Cortes en el cuerpo, hematomas en el rostro, picaduras de insectos por todas partes, la ropa rasgada y sucia, marcas de sudor y orina. El dolor era intenso, pero la sensación de alivio por haber sobrevivido era aún mayor. Con un esfuerzo extremo, Marta comenzó a moverse de nuevo, cada paso un desafío. El cuerpo latía de dolor por todas partes, arañazos en brazos y piernas, moretones aún inflamados en el rostro, músculos agotados por correr y esconderse, y la sensación húmeda y pegajosa del sudor y la orina seguía incomodándola. Aún así, el instinto de supervivencia la empujaba a continuar. Avanzaba tambaleante por la maleza, tropezando con raíces, ramas secas y hojas húmedas, arañándose una y otra vez, pero sin detenerse. Cada paso estaba acompañado por el crujido de hojas y ramas. Cada ruido se amplificaba por el miedo a ser encontrada nuevamente. El aire olía a tierra mojada y vegetación, y su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Después de caminar casi sin rumbo, Marta finalmente divisó una finca a lo lejos, cercada por árboles pequeños que le transmitieron una sensación de seguridad. La visión le trajo un alivio momentáneo, mezclado con la incredulidad de haber llegado hasta allí con vida. Gritó con la voz ronca y débil, y algunas personas se acercaron rápidamente. Al verla en ese estado, con la ropa rasgada, heridas visibles, hematomas y los ojos hinchados de tanto llorar, no dudaron. La sostuvieron con cuidado, la cubrieron con una manta improvisada, la guiaron hacia la casa, limpiaron sus cortes y arañazos con agua limpia, curaron sus heridas con gasas y pomadas y llamaron ayuda de inmediato. La sensación de ser acogida y protegida le trajo una mezcla de alivio, conmoción y agotamiento absoluto. Poco después, Marta fue llevada a la comisaría, acompañada por aquellas personas solidarias. Cada paso aún doloroso y vacilante. Allí,
Entre papeles, declaraciones y burocracia, tuvo que revivir mentalmente los momentos de terror para relatar cada detalle con claridad. Registrar la denuncia, narrar las agresiones, la persecución en el bosque, el abandono, fue emocionalmente extenuante. Pero cuando recibió la noticia de que Afonso había sido detenido, una oleada compleja de sentimientos la atravesó. Alivio, incredulidad y aún un miedo persistente. Finalmente, la amenaza estaba contenida, pero el impacto emocional de las agresiones y de la persecución dejaba su mente exhausta, confusa y aterrada.